Y si Jesús en la Biblia cita los deuterocanónicos, significa que los deuterocanónicos son inspirados. Sí, la pregunta que me hace Mayra Alejandra, padre, ¿y los libros inspirados no estaban? Sí, los libros inspirados estaban. Es decir, todos los libros que conocemos del Antiguo Testamento, todos, los de Génesis, los Pentateuco, los históricos, los proféticos, sapienciales y salmos, esos estaban, y ellos también los deuterocanónicos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento para que la escriban en el chat, o alguna inquietud. Sí, Mayra Alejandra está escribiendo una pregunta. Claro, los inspirados son del Antiguo Testamento, sí. Todos, los 46, son inspirados por obra del Espíritu Santo. Sí, claro. El año del canon como tal el año exactamente del canon de Alejandría, como hace la pregunta Jessica, el canon de Alejandría lo ubicamos en el siglo tercero antes de Cristo. Es decir, después del exilio, después de que vuelven del exilio de Babilonia, más o menos en el año tercero antes de Cristo, es la época de estos escritos alejandrinos, del canon de Alejandría, en el siglo tercero antes de Cristo. Bueno, son generalidades, al igual hay que estudiar muy a fondo porque esto es muchísimo tema, muchísimo. Entonces lo vamos comprendiendo. De esta forma surgieron dos principales cánones del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús y los apóstoles seguían el canon de Alejandría, con los 39 libros y los 7 deuterocanónicos, 39 canónicos y los 7 que forman los 46. Esos los 46, la iglesia en Cristo y los apóstoles la usaba. Y ese es un canon. Y otro canon que surgió es el canon de Yamnia, y los judíos no aceptaron los deuterocanónicos como canónicos, por la razón de que ellos con los griegos y la lengua griega tenían ciertos roces. Pero aquí lo importante es Jesús, lo que diga Jesús, ahorita lo vamos a entender muy bien. Entonces está el canon alejandrino. ¿Qué contiene el canon alejandrino? Los 46 libros del Antiguo Testamento, eso los contiene. Y el canon de Yamnia, que contiene los del Antiguo Testamento, menos los 7 que sí los reconoce el canon alejandrino. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, no sé si esté comprendido o no. Les voy a hacer una pregunta. De los dos cánones, el canon de alejandrino contiene los 46 libros. Y el canon judío de Yamnia, del año 90 después de Cristo, ese no contiene los deuterocanónicos. Bueno, les di la respuesta de una vez. No sé si hay alguna pregunta en ese sentido sobre los cánones, para que la escriban, por favor. No sé si aquí los muchachos tengan alguna pregunta. Ok, bueno, entonces llevamos la conclusión. Hay dos cánones, el alejandrino y el canon de Yamnia. Les voy a hacer una pregunta y respóndanme ustedes allá por el chat, y aquí los muchachos también me responderán. ¿Cuál de esos dos cánones del Antiguo Testamento utilizó la iglesia? El canon es exactamente. No siguen el canon de Yamnia. Entonces aquí es lo que diga la iglesia, porque es que en Mateo 16, 18 Jesús le dio la autoridad. Eso, muy bien. Esa es una buena conclusión para que la tengamos clara. Bueno, ahora viene aquí en el siglo XV, siglos después de Cristo. Aquí viene un señor, Lutero. Rechaza el canon establecido por la iglesia, es decir, Lutero rechaza el canon del Antiguo Testamento en cuanto a los deuterocanónicos. Claro, porque se oponía a los 90 tesis que él presentó. Ojalá que ustedes la estudien, no tenemos que tener miedo de estudiar esas cosas que se oponen a la verdad. Fueron 90 tesis las que presentó Martín Lutero, más o menos en 1419,
San Cayetano se la rebatió, no aceptó a San Cayetano, pero Lutero no aceptó el canon alejandrino y aceptó el canon de Yamnia. O sea, ya hay un acto de desobediencia con la iglesia. Y donde hay desobediencia hay error. Lutero desobedeció a la iglesia, siguió el canon de los judíos, cuando él, siendo sacerdote, es cristiano, porque se oponía a las doctrinas de Lutero. Aquí me hacen una pregunta, que por qué Lutero no aceptó los deuterocanónicos. Le doy una primera respuesta. La primera respuesta es que se oponía a las 90 tesis que presentó Lutero, especialmente el purgatorio. En segunda de Macabeos, capítulo 12, del 39 al 46, ahí habla del purgatorio. Entonces, claro, Martín Lutero dice de los deuterocanónicos, esos todos son falsos, no son inspirados, yo sigo el de Yamnia, el de los judíos, que en ese sí no están los deuterocanónicos. Entonces, los deuterocanónicos son Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeo, sabiduría y eclesiástico. Ya vamos a entender esa parte, esa partecita, ojalá no nos vayamos confundiendo. En, no, él nunca los aceptó. Aquí me hacen una pregunta, disculpen, las 90 tesis. Sí, exacto. Pero, no, o sea, o sea, ya vamos a ver las razones. O sea, Martín Lutero, habían dos cánones. El canon alejandrino, que contenía los deuterocanónicos, y el otro canon es el canon de Yamnia. Porque aquí me hacen una pregunta, que Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Pues Lutero siguió el canon de Yamnia y no siguió el canon alejandrino, que fue el que usó Jesús. De tal manera que Lutero cometió un acto de desobediencia. Siguió a los judíos y no siguió el cristianismo. ¿Sí? Me hacen una pregunta, Jessica. ¿Por qué en el canon de los 70 solo estaban dos libros deuterocanónicos? No, siempre han estado todos. Siempre han estado todos los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos siempre han estado en el canon de los 70. Siempre han estado. Si hay otra pregunta, la pueden hacer. Es que cuando le comenté que sabiduría y segunda de Macabeos, que en el Nuevo Testamento, la pregunta que me hace Jessica Medina es que solamente hablé de sabiduría y segunda de Macabeos. Pues solamente cité porque de esos dos libros de los deuterocanónicos son los que más se citan en el Nuevo Testamento. Pero yo les voy a mandar a ustedes un tratado, un documental escrito donde en la Biblia aparecen versículos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen versículos de los deuterocanónicos. Si aparece en el Nuevo Testamento versículos de los deuterocanónicos, significa que son inspirados y no son falsos. De tal manera que Lutero, y con el debido respeto, nuestros hermanos separados están supremamente equivocados. Sí, claro. Me hace una pregunta Mayra Alejandra. ¿Y Martín formó otra iglesia? Sí, claro. Pero eso, bueno, será un tema de historia de la iglesia. Y él siguió el judaísmo, claro. Porque habían dos cánones. El canon de Alejandría, que contenía los deuterocanónicos, y el canon de Yamnia, que no tenía los deuterocanónicos. Y entonces, Martín Lutero, ¿cuál siguió? Les hago la pregunta, respóndame en el chat. Respóndame por el chat. Exacto. Exacto. Siguió el canon judío y no siguió el canon alejandrino, porque es el más puro. Eso, muy bien. Yamnia se escribe aquí así, Yamnia. Yamnia. Exacto. Bueno, eso, la iglesia es madre y maestra, la iglesia en esto tiene muy claras las cosas. Ahora vamos a ir a San Jerónimo. San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín. La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata. Esto fue en el año 383 después de Cristo.
Disculpen, aquí me hacen una pregunta aquí los muchachos de Málaga. Quien vaya a hacer la pregunta se acerca aquí al micrófono para que los demás escuchen. Bueno, paz y bien, ahí vamos al despacio. Aquí Julián nos va a hacer una pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo la desobediencia de Lutero para con, o sea, para, para haber seguido, sí, o sea, en la iglesia que fundó? Pues la pregunta que nos hace Julián, con el debido respeto, pues se nos sale un poco del tema, pero yo solamente diría una cosita, dos cosas nada más, dos ejemplos. Primero, si Martín Lutero suprime el purgatorio, pues manda a todos para el infierno, porque uno se muere en pecado, entonces hay que purificarlo. Si yo suprimo el purgatorio, mando a todos para el infierno, entonces Martín Lutero, imagínese, y ahora Martín Lutero no puede estar por encima de la palabra de Dios. Él se equivocó. Eso es una primera respuesta. Segunda respuesta, sería bueno que ustedes cuando estudien teología, cuando sean teólogos de la iglesia, sería bueno hacer una tesis en la que se demuestre que el ateísmo de nuestros tiempos es culpa del protestantismo. La culpable del protestantismo, de la ilustración, de la pura razón, la culpable de la sequedad de todas esas filosofías existenciales suicidas, esas filosofías existenciales de la muerte, como Soren Kierkegaard, todo eso es culpa del protestantismo. Entonces Martín Lutero hizo un daño muy terrible en cuanto a la historia y en cuanto a lo demás, de tal manera que eso trajo consecuencias atroces, solamente para responder. Entonces volvamos a la Vulgata de San Jerónimo. El latín era para entonces el idioma común en el mundo mediterráneo. San Jerónimo en un principio tradujo el texto hebreo del canon de Palestina. Por eso no tenía los libros deuterocanónicos. Aquí ahí se presenta un problema. Pónganle cuidado, no se me vayan a despistar. San Jerónimo tradujo no el canon alejandrino, sino el canon de Palestina. Y en el canon de Palestina no tenía los libros deuterocanónicos. Esto produjo una polémica entre los cristianos de aquel tiempo. En defensa de su traducción, San Jerónimo escribió esa traducción. Por eso se le considera el padre de esta disciplina, de la formación bíblica. Y explica, entre otras cosas, el motivo por el cual considera mejor traducir directo del hebreo. San Jerónimo no rechazó los libros deuterocanónicos. La iglesia aceptó su traducción con la inclusión de los libros deuterocanónicos en un concilio de Cartago. Póngale cuidado a lo siguiente, muchachos. Yo les hablo lo de San Jerónimo porque es un padre de la iglesia, tiene peso. Pero San Jerónimo no tiene la última palabra. San Jerónimo no incluyó en la traducción los deuterocanónicos, porque él siguió el canon palestinense, no el canon alejandrino. Se produjo una polémica. ¿Dónde están los deuterocanónicos? Que sí están en el canon alejandrino. Pero San Jerónimo no tiene la última palabra. Esto lo digo, la última palabra la dio un concilio. Recordemos que el concilio es infalible y el concilio tiene una voz suprema por encima de un obispo, en este caso San Jerónimo. San Jerónimo tenía su influencia, pero no tenía la última palabra. Entonces la iglesia establece el canon de la Biblia. En el concilio de Cartago, en el año 397. En el tercer concilio de Cartago en el año 397, que es un concilio, se reúnen todos los obispos y el papa de ese momento, ¿sí? Y entonces ahí dicen los obispos en ese concilio de Cartago que se aceptan todos los libros del Antiguo Testamento y los deuterocanónicos en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Me comprendieron?